Gracias al equipo de alabanza por esa administración hermosa, preciosa que tuvimos en este día. Bien, quiero darle primero que nada muchas gracias al Señor por permitirme estar aquí hoy. Hoy puedo volver al fin a predicar la palabra. Todavía mi ojo no está al 100%, pero cada día voy viendo mejor, así que le doy gracias al Señor por eso. Amén. Y quiero darle gracias especialmente a mi esposa que está acá. Le doy gracias al Señor por su vida. Le doy gracias al Señor porque durante casi 3 meses ella estuvo ministrando la palabra y créame que ese no es un trabajo fácil. Ministrar la palabra, entregar el mensaje es algo que involucra oración, buscar al Señor, pensar en el Señor, qué poder traer para poder ministrar al pueblo de Dios. Así que le pido a la iglesia que le dé un aplauso a la pastora Lilibet y al Señor por la pastora, porque hay pastora en la casa. Amén. Así que le doy gracias al Señor yo también por darme una ayuda idónea que me ayudó con esto. Hoy día es 28 de agosto y hace 3 meses ya, el 28 de mayo, no sé cuántos se acuerdan que estábamos en la actividad de evangelismo. ¿Se acuerdan ustedes? Que ese día era ¿cómo se llamaba la actividad? Si alguno me ayuda a recordar. De evangelismo, no, evangelismo global. Gracias, Carolita. Ese día estábamos allá y yo la noche anterior empecé a ver una cosa rara en mi campo visual. En la parte de abajo veía una cosita negra. Y ese día en el evento veía más raro todavía y ya el domingo ya veía más raro todavía. Y el lunes dije, no, yo tengo que ir al médico, tengo que ir a ver qué es lo que es esto. Fui al médico de urgencia y el médico me dijo, esto es un desprendimiento de retina y eso es algo grave en la visión. O sea, cuando alguien no se lo ve a tiempo y no se cuida, puede perder totalmente la visión. Gracias al Señor, esa misma semana me pudieron operar el día jueves. Me operaron. Fue la primera operación que tuve. Después el día lunes tuve la segunda operación y después tuve varios láser que me hicieron en el ojo. Así que para mí no ha sido de verdad nada fácil. Todavía no tengo idea cuánto me va a salir la operación, que siempre esas cosas salen caras, ¿cierto? O sea, más todavía cuando es algo de urgencia, algo repentino. El bolsillo no está preparado, pero el Señor siempre provee a sus hijos. En toda situación, el Señor siempre, su provisión siempre está. Así que le doy gracias al Señor. Y hoy vuelvo a las canchas, como diríamos el lenguaje futbolístico. Y sabe que, bueno, cuando caí en esta situación, y el primer domingo que la pastora tenía que predicar, y yo estaba en mi casa recuperándome de la operación, para mí fue algo muy fuerte, muy complicado. Ese día yo no quería ver a nadie, no quería que me fueran a ver. Llegaron mis papás a la casa a verme, llegó mi hermana a la casa a verme, oraron por mí, pero yo por dentro, de verdad, yo estaba destruido, porque yo pensaba que iba a perder mi ojo. Pastor que lea colores, que de verdad que es así. Si usted averigua de lo que es un desprendimiento de retina, yo estaba destruido en mi casa, no quería nada. Empecé a preguntarle al Señor qué es lo que pasaba, por qué estaba pasando por esa situación. Y sabe, lo que yo entendí, ahora a los 3 meses, no es que entendí recién, no soy tonto tampoco, pero lo que pude ir comprendiendo de parte del Señor es que la vida está hecha de estas situaciones. Entonces nosotros no nos tenemos que sorprender cuando ocurren estas cosas, porque la vida está hecha de estas cosas así. Ahora, Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros tenemos una ayuda y una esperanza que el mundo en general no tiene. O sea, las personas que no conocen al Señor no lo tienen. Nosotros lo tenemos y tenemos que aprender a confiar en el Señor en medio de la prueba, en medio de la tribulación. O sea, muchas veces cuando estamos en medio de problemas, de dificultades, lo que la tendencia natural es a alegar, a reclamar, a decir,
Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo? ¿Cierto? Eso es lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si soy fiel en los diezmos? ¿Por qué si soy fiel en la asistencia a la iglesia? ¿Por qué si soy fiel predicando tu palabra? ¿Por qué? Y la pregunta está mal hecha. No tiene que ser ¿por qué? Tiene que ser Señor, ¿para qué? O sea, si Él a cada uno de nosotros nos ha escogido de antes de la fundación del mundo, significa que cada situación por la cual nosotros pasemos, estando ya en Cristo, es porque hay un propósito, es porque hay una razón, por más que nos parezca a nosotros que no la hay, sí la hay. Amén. Así que uno de los propósitos de toda esta situación que a mí me pasó fue ver a mi esposa más activada en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Y hoy día cuando venía con Freddy en la mañana me decía, pastor, la pastora le dejó la vara alta. Y eso es una verdad. O sea, la pastora tiene otro estilo que predicar que yo, entonces ella siempre es más práctica. Yo a veces soy muy teórico, a veces se me sale de mi beta como más teóloga, pero ella es más práctica. Entonces los títulos de sus prédicas eran el ciruelo que reverdeció, ¿se acuerdan? Ya a todos les quedó grabado, ya. Nunca le queda a nadie grabado el título de una prédica mía, pero las de la pastora les quedaron todas. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor me mostró a través de eso? Es que yo tengo que ir más hacia lo práctico, más hacia lo cotidiano, más hacia cómo aplicar lo que el Señor nos habla en la palabra. Así que quiero hoy día compartir una palabra muy linda que es tomando valor y fuerza en el Señor. Amén. ¿Cuánto en esta mañana necesitan tomar valor y fuerza en el Señor? Yo lo necesito. Estoy seguro que usted lo necesita. Así que esta palabra le va a activar en ese sentido. Entonces vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Ahí está lo medular de la palabra de hoy. Entonces quiero decirle, amado, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado en Dios. Y lo que tenemos que entender es que para poder llegar a ese propósito y para poder ejercer ese llamado, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a existir dificultades en el camino. Eso usted y yo lo tenemos que saber. A veces pensamos que llegar a Cristo todo va a ser un jardín de rosas, que llegar al Señor la vida va a ser más fácil. Bueno, si usted llegó por un mensaje de esa manera, hermano, le vendieron la pomada. Porque el evangelio no es fácil. El evangelio es difícil. Permanecer fiel al Señor involucra vencer pruebas, obstáculos, tentaciones, situaciones difíciles para permanecer fiel al Señor. Entonces, esto no es para cualquiera. Esto es para gente que está determinada a hacer la voluntad de Dios. Esto no es para cualquiera. Esto es para personas que van a permanecer aún pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Es para ese tipo de personas el evangelio. Amén. Entonces, para poder llegar al propósito y al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, debemos de tomar valor y fuerza en el Señor, porque van a haber momentos y van a haber situaciones en que vas a querer tirar la toalla. ¿Cuántas veces te ha pasado, Ángel? Montones. ¿Cuántas veces te ha pasado, Freddy? Varias veces. ¿Cuántas veces te ha pasado, Fabiola, que has querido tirar la toalla y decir, ya, chao, con esta cuestión? No quiero servir más al Señor. ¿Todos los jueves? No te voy a preguntar por qué tienen que ver los jueves, pero tú sabrás. Pero cada uno de nosotros que ha querido servir al Señor y que ha querido ser fiel a Él, en momentos ha querido tirar la toalla. Usted no sabe cuántas veces yo he querido, ya no quiero ser más pastor. Se lo he dicho a mi esposa montones de veces. Ya no quiero ser más pastor. Mire, el año que entra, en el 2023, van a ser 10 años que nosotros fuimos ungidos como pastores. Y yo ya la he visto toda, hermano. Y muchas veces he querido decir, Señor, yo ya te serví durante 10 años, ya cumplí, déjame dedicarme a otra cosa. Y sabe que todas las veces que he querido hacer eso, el Señor me ha dicho no. ¿Y sabe con qué me lo ha dicho? Con ese texto en que está Jesús ya resucitó, los apóstoles,
Jesús había muerto, los apóstoles ya no querían nada y Jesús se levanta y está con Pedro y Juan. Se les aparece después de haber resucitado. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro lo había negado 3 veces y 3 veces el Señor le pregunta de vuelta, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y sabe que una vez estábamos con unos hermanos en una conexión en internet y yo estaba ahí, yo quería dejarlo todo y el Señor le da una palabra a uno de los pastores que estaba ahí para mi vida y era esa palabra. Y yo ahí ya me puse a llorar como niño chico y dije, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ya sé cuál es mi tarea. Tengo que apacentar a tu pueblo, tengo que alimentar las ovejas. Entonces, van a haber momentos, queridos, en que vamos a querer tirar la toalla y para esos momentos necesitamos tomar valor y fuerza en el Señor para seguir adelante. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 2. Y le quiero decir que tengo una nueva beta de predicador. Y esa beta es que si yo veo a alguno de ustedes durmiendo, me voy a acercar sigilosamente y le voy a pegar un papel. Así que despiértese, mójese. No, si el Emilio no se queda dormido, son otros. Yo ya los tengo plenamente identificados, como dijo un señor. Así que sepa usted se duerme. ¿Sabe qué? Es terrible. De repente uno ve a hermanos y se acomodan en la señora, en el marido, se acomodan. Yo voy a ir y les voy a pegar un pape santo. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Qué locura, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, en realidad lo que usted le está pidiendo es prueba, porque la prueba de su fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Saben lo que significa paciencia? Lo primero que hice al ver esta palabra fue buscar qué significaba paciencia. Paciencia tiene 3 definiciones básicas. Se las voy a dar. Número 1, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es la paciencia. O sea, cada vez que usted es probado o probada en un área y usted se altera, significa que usted no tiene paciencia. Porque la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Entonces, cuando usted es como un monje tibetano en la vida y no se altera por la situación que está pasando, significa que tiene paciencia. Si usted se alteró, significa que no tiene paciencia y que tiene que desarrollarla. Amén. Número 2, segunda definición de paciencia. Paciencia es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. O sea, cuando Dios a usted le encarga algo que es pesado y minucioso, es porque Dios quiere desarrollar en usted paciencia. Y cuando usted desarrolla esa capacidad, significa que aprendió a ser paciente. Número 3, tercera definición de paciencia. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Facultad de saber esperar. Mire, algo que nos falta muchas veces a nosotros, vemos las promesas de Dios o uno ha recibido una palabra de Dios, una profecía, y uno ve que eso no se cumple. Dios está probando tu paciencia. Él está esperando que tú tengas la facultad de saber esperar. Y muchas veces las promesas de Dios requieren un montón de tiempo. ¿Sabe cuánto se demoró Dios en responder o en cumplir la promesa que Él le había dado a Abraham de tener un hijo?
se demoró como 25 años, hermano. Si yo hubiera sido Abraham y Dios me dice, vas a tener un hijo, ¿sabe a cuánto se limitaría mi capacidad de paciencia? A 9 meses. ¿Qué es lo que yo sé que demora el nacimiento de un hijo? Pero Abraham esperó 25 años. Desde los 75 a los 100 que fue padre. Harto tiempo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira las cosas con la misma perspectiva que nosotros. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en formar nuestro carácter. Y el carácter demora tiempo en ser formado. Entonces, la paciencia es fundamental para poder desarrollar carácter. ¿Y qué es el carácter? Es el yo interno. Es cuando la palabra habla del hombre interior, ¿lo ha leído usted en la palabra? Ese hombre interior, esa mujer interior, es lo que realmente nosotros somos por dentro. Es el conjunto de nuestras capacidades y habilidades mentales, es nuestra inteligencia emocional, tiene que ver con cómo yo soy. Eso es el hombre interior. Entonces Dios está buscando formar dentro de nosotros el carácter de Cristo. Porque el mundo va a conocer a Jesús cuando cada uno de nosotros sea más como Cristo. Porque la gente lo lee la Biblia, la gente lee cristianos, lee creyentes. Ellos se fijan como nosotros somos en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Eso es el verdadero testimonio que nosotros damos a los demás. Entonces, todos los días nos vamos a enfrentar a situaciones que debemos vencer y tenemos que tomar valor y fuerza en el Señor para vencer todas esas circunstancias y crisis. Entonces, como creyentes, necesitamos tomar valor y fuerza en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vamos a ir a Efesios 6:10. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La versión lenguaje actual dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿dónde es que el creyente obtiene el valor y la fuerza? ¿Dónde? ¿O en quién? Mejor decir, en vez de dónde, decir en quién nosotros obtenemos la fuerza. En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y créame que Pablo sí que sabía lo que estaba hablando. Dice la palabra que Pablo fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado un montón de veces, fue perseguido, sufrió naufragio, pasó hambre, pasó desnudez, el apóstol Pablo. Entonces él sabía, él estaba hablando no de un sermón de escritorio, él estaba hablando desde su propia experiencia. Y él estaba diciendo a los hermanos de la iglesia: ustedes tienen que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la fortaleza usted no la va a encontrar leyendo un libro de autoayuda. La fortaleza usted no la va a encontrar en consejería pastoral. La fortaleza usted no la va a encontrar conversando con los hermanos. La fortaleza usted la va a encontrar ¿en quién? En el Señor. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le hablaba esto a la iglesia? Porque él sabía que frecuentemente las crisis y las situaciones difíciles nos desenfocan de nuestro propósito y de nuestro llamado. O sea, todo lo que esta prueba vino para hacerme también tenía que ver con mantenerme enfocado en el propósito. Porque había momentos en que yo me sentía y decía: nunca voy a volver a ver por el ojo derecho. Y usted podrá decir: bueno, pero le queda al izquierdo. Es que usted no sabe que el derecho es mi ojo fuerte. Porque los que somos cortos de vista, siempre hay un ojo con el que uno ve mejor que con el otro. Y en mi caso, siempre el fuerte fue el derecho. Entonces, si el asunto que me pasó a mí me hubiera ocurrido en el ojo izquierdo, me hubiera dado un poco lo mismo. Porque tengo el ojo fuerte, que es el derecho, pero vino sobre el ojo fuerte. Entonces el mundo se me vino encima.
Y yo tenía que entender que tenía que fortalecerme en el Señor y que todo lo que Dios había dicho sobre mí, eso se va a cumplir. Con ojos, sin ojos, se tiene que cumplir. Entonces tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor porque las pruebas y las circunstancias adversas nos desenfocan del propósito. Los problemas, las enfermedades siempre van a tender a desenfocarte de tu meta, de tu llamado, de lo que Dios te llamó a hacer. Entonces Dios quiere que tú aprendas a lidiar con ciertas cosas hoy para que no tengas que volver a lidiar con ellas mañana. Esto es como cuando usted está tomando un ramo en el colegio, en la universidad. Si usted lo supera, lo superó. Listo. Aprobó el ramo. Pero a veces Dios nos hace pasar por circunstancias difíciles y reprobamos. Entonces tenemos que pasar por la misma situación otra vez para ver si aprobamos. ¿Se entiende? Porque Dios quiere que vayamos de menos a más. Él quiere que nosotros crezcamos. Amén. Ahora, el mensaje se llama tomando valor y fuerza en el Señor. Ya vimos entonces que las pruebas, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Ahora, ¿qué significa valor? Yo tengo que tomar valor y fuerza en el Señor. El valor es la cualidad de la mente o del espíritu que capacita a una persona para enfrentar dificultades, peligros, dolor, sin temor, de manera valiente. Entonces, el valor es una cualidad interna que me capacita para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, ¿por qué necesito valor? Porque debo de entender que después de esta prueba igual va a venir otra. No creo que esa palabra lo esté animando mucho. Si usted está pasando por una prueba difícil hoy día, tiene que saber, mañana, en algún momento, va a venir otra. Y para eso necesito valor, para poder enfrentar esa situación. Josué 1:9. Mire lo que dice la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la palabra que Dios le dio a Josué. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y aquí le dice, mira que te mando. O sea, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, esto no es opcional. Esto no es si usted quiere, no es si usted siente. No, Dios es claro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el esforzarnos y el ser valientes no es opcional para los hijos de Dios, es un mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo no es algo natural. Si fuera por nuestra comodidad, y hoy día lo podemos ver en todo orden de cosas, siempre el ser humano va a buscar la comodidad de no esforzarse para lograr el objetivo. Siempre el ser humano, en vez de trabajar y esforzarse y sacarse la mugre trabajando o estudiando, va a buscar la manera trucha de hacer plata. ¿Sí o no? Sí. A ver qué tanto yo puedo ganar con el menor esfuerzo posible en el menor tiempo posible. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del Hijo de Dios es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y por qué el Señor nos dice esas dos cosas? Dice, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vaya. No dice, yo voy a ir contigo y te voy a solucionar todos tus temas. No, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo voy a estar ahí. O sea, cuando tú estás cruzando el valle de la sombra y de la muerte, Él no te va a solucionar el tema muchas veces, pero sí Él te promete que va a estar contigo mientras vas atravesando ese valle.
Porque otra vez, Dios no está interesado en tu comodidad, Él está interesado en sacar tu carácter hacia afuera. En que seas una persona de bien, en que seas una persona de ejemplo para otros, en que otros vean tu ejemplo de superación y tu esfuerzo y el ñeque que le pusiste para salir adelante. Eso es lo que Dios quiere. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ahora, van a haber momentos en que no vaya a estar ni ahí con esa palabra. Qué fuerte, qué valiente. No, déjame llorar, Señor. Había momentos que yo estaba así. Decía, qué fuerte, qué valiente. No quiero estar en la cama y quiero tirarme a llorar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso es nuestra humana debilidad hablando. Pero la misma palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Y eso no es declarar algo que va a venir a mí mágicamente. Lo que tiene que ver es que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque reconozco que mi fuerza no la obtengo de mi capacidad humana. Mi fuerza y mi valor lo obtengo de la fuente de mi provisión, que es el Señor. Amén. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted tiene todo el equipamiento del cielo para vencer las circunstancias adversas, porque justamente no depende de usted, depende de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, ¿para qué es el valor? El valor es para poder enfrentar y vencer las situaciones difíciles. Y el valor es para todos. El valor es para aquellos que no saben que lo necesitan. El valor es para aquellos que piensan que no lo necesitan. Muchas veces no sabemos de dónde sacar para poder dar, pero tenemos que hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de los predicadores? Que muchas veces no sabemos de dónde sacar para poder entregar y para poder predicar y para poder dar una palabra de ánimo. Porque ¿sabe qué le cuento? La pastora y yo somos tan humanos como usted que está ahí sentado. Y muchas veces hay situaciones que Dios nos prueba y nos pasa por la prensa de aceite. Y muchas veces decimos, Señor, pero estoy pasándolo tan mal, ¿de a dónde voy a predicar? ¿Usted sabe lo que es de predicar de valor y de fuerza cuando usted se siente débil? ¿Sabe lo que es usted predicar de abundancia y de que el Señor es nuestro proveedor, pasando muchas veces una carencia financiera? ¿O sabe usted lo que es hablar de que tenemos un Dios que sana y que levanta estando enfermo? Bueno, ahí es cuando se ve si realmente tú estás creyendo lo que estás predicando. Y sabe que puede pasar cualquier cosa. El día de mañana puedo pasar una enfermedad, una carencia, la muerte de un familiar cercano, pero hay algo que no me va a quitar la paz, y es que yo sé que el Señor está conmigo. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y si el Señor está conmigo, tengo una buena noticia para ti: el Señor está contigo también, porque tú eres tan hijo del Señor como yo soy hijo del Señor. Amén. Escuche, parte de ser fuerte consiste en confiar en el Señor como nuestra fuente de fortaleza y fuerza. Y muchas veces tener fortaleza y ánimo va a depender de que tú mismo te animes a ti mismo. Mira, en el Salmo 42:5, David repite esta frase 3 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe? Muchas veces su pastor no va a estar a su lado para animarlo. Muchas veces tu líder de jóvenes o la persona con la que mejor te lleva de la iglesia no va a estar a tu lado para animarte. ¿Y sabes que vas a tener que animarte solito nomás? Y vas a tener que decirte como David:
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sabe por qué David podía decir esto aún en esos momentos? Porque él conocía a su Dios. Sabía que el Dios que le había dado la victoria ayer le iba a dar la victoria hoy y mañana. El problema de los creyentes en las iglesias hoy día es que no conocen a su Dios. Tienen una religión, pero no conocen a su Dios. ¿Sabe cuál es la mayor epidemia entre los creyentes de hoy en día? Que no oran. Vienen a la iglesia, alaban, adoran, pero en sus casas no oran. No apartan tiempo para estar con el Señor. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no oras? Si no buscas su presencia, si no apartas un tiempo. Yo he aprendido más de Dios en mi intimidad con Él que en una gran conferencia. Porque cuando tú estás con Dios en lo secreto, es ahí donde Él te habla, es ahí donde Él te anima, es ahí donde Él te da una palabra. Tenemos que nosotros aprender como iglesia a buscar al Señor solos en la intimidad. Buscar a Dios no es venir a una reunión de oración. Buscar a Dios no es venir el domingo a estar en el culto, en el servicio. Buscar a Dios es que tú en tu casa, en tu intimidad, tú apartas tiempo conscientemente para buscar al Señor. Dices, ya, día lunes de tal hora a tal hora, yo voy a buscar a Dios. Voy a apagar un rato la tele, voy a apagar un rato el celular. ¿Sabe? Estamos tan hiperconectados que nos desconectamos de la fuente, que es más importante que estemos conectados. Hemos llegado a un punto tal, por lo menos yo, que a veces no tengo el celular en el bolsillo y siento que me vibra. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado varias veces. No tengo el celular en el bolsillo y siento que me llegó un WhatsApp. ¿Eso por qué? Porque el cerebro nos juega malas pasadas. Estamos tan pendientes de la conexión con los demás. ¿Sabe? Desconéctese de los demás y conéctese con el Señor. Lo mejor que usted puede hacer todos los días es desconectarse de los demás. No le tenga miedo a apagar el celular. A veces no queremos apagar el celular porque decimos, no, y si hay una emergencia, y si me llaman urgente. No, tranquilo, si la otra persona que vive con usted tiene el celular prendido, pues de alguna manera lo van a lograr ubicar. Pero usted aparte su tiempo para estar con el Señor. Amén. Entonces, el Señor nos ha equipado con todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar todas las situaciones, sean importantes o no. Dios ya nos dio el equipamiento necesario. ¿Acaso no nos prometió el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo nos vino a morar en nuestro corazón cuando le abrimos las puertas del corazón a Jesús? Si el Espíritu Santo está viviendo dentro tuyo, tú ya tienes todo lo que tú necesitas. Amén. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todas las pruebas que tú tienes, las tienes porque Él sabía que vendrían, pero Él sabía también que Él estaría contigo para ayudarte a vencer. Amén. Entonces, tener valor o ser valientes no es una posición de independencia o de orgullo. Al contrario, ser valiente es tener una actitud y una postura de dependencia y de necesidad de Dios, porque sabes que el único que te puede fortalecer y hacer lo que tú no puedes hacer es el Señor. Entonces, cuando tú tienes una actitud valiente frente a la vida, no es que estás siendo orgulloso, sino que estás confiando en que el Señor está contigo. Cuando tú tienes miedo frente a la vida, cuando tú tienes miedo frente a una situación o una adversidad, lo que tú estás mostrando es que en realidad no estás confiando tanto en Dios como tú dices que lo hace. ¿Me sigue, cierto? Porque si yo estoy miedoso, yo estoy temeroso, en realidad le estoy diciendo al Señor, en realidad no confío en ti. En realidad no te creo tanto las promesas. Pero cuando soy valiente estoy diciendo, Señor, yo de verdad confío en ti. Primera de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo?
se fortaleció en Jehová su Dios. El rey David era un hombre de guerra. Y en una ocasión ellos fueron a pelear a una ciudad. Mientras ellos estaban peleando en una ciudad, vino el enemigo al campamento donde estaban sus hijos y sus mujeres y los agarraron y se los llevaron cautivos. Cuando volvieron, se dieron cuenta que la ciudad estaba en llamas, que la habían perdido todo, que sus hijos, sus hijas y sus esposas habían sido llevados cautivos. Lo que había sido una victoria se transformó en una horrible derrota. Y sabe que los mismos que habían estado con David peleando y guerreando, ahora lo querían apedrear y matar. Los mismos que David había sacado de la cueva de Adulam, que dice la palabra, se juntaron con él gente deudora, los que la sociedad aborrecía, fueron los que se juntaron con David. David los entrenó, David los hizo gente de bien, David los llevó a confiar en Dios, pero cuando se vieron que estaban en una condición adversa, los mismos que David había entrenado querían ahora apedrearlo y matarlo. Pero ¿sabe qué? David, dice la palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Dios les habló, Dios les dio una palabra y fueron ellos y masacraron a los enemigos que habían hecho eso. Dios nunca va a permitir una situación para destruirte. Si Él permite algo es porque siempre Él te quiere llevar a algo mayor. Dios es un Padre bueno. Tenemos que entender eso. Dios es un Padre bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando permite que A, B, C o D ocurra en nuestra vida, es porque Él tiene algo mayor para nosotros. Es porque Él quiere que tú aprendas a pelear. Hay cosas que Dios nos ha dado, pero tenemos que aprender a pelear para ganarlas para nosotros. Les doy un ejemplo. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo a ustedes les voy a dar la tierra de Canaán como su herencia y como el lugar de su posición. Pero ¿sabe qué? Josué tuvo que ir ahí y pelear las batallas. Hay cosas que Dios ya te las dio. O sea, no está en cuestión si eres o no eres vencedor. El punto es que tienes que ganártelo. Dios te lo dio, pero ahora tú tienes que pelear por ello. Entonces, dice la palabra: cree tú y serás salvo tú y tu casa. No está en cuestión que la gente de tu casa se va a salvar. A lo mejor en el último suspiro de su vida, esa persona le va a entregar su vida al Señor. Pero tú puedes adelantar las cosas peleándolas. ¿Me entiendes? O sea, si tu esposa, si tu esposo no sirve al Señor, dice la palabra: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Tu marido, tu mujer se va a terminar salvando. A lo mejor en el último suspiro. Pero si tú peleas por ese hombre, por esa mujer, si tú te plantas en oración día tras día y se lo arrebatas a las tinieblas, tú puedes lograr que esa persona entre a Cristo antes. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque usted lo gana, porque usted lo batalla en oración. Hay cosas que usted tiene que arrebatar a las tinieblas. Hay cosas que Dios le dice: te lo voy a dar, pero tú te lo tienes que ganar. Es como cuando el papá le dice a un niño: mira, a fin de año, si te portas bien, si pasas de curso, si pasas con buenas notas, yo te voy a regalar el Play 5. O sea, la posibilidad está, depende de mí. Si el niño se farrea el año, capaz que el papá por misericordia diga: ya bueno, te lo voy a dar igual, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Yo quiero ganármelo. Yo quiero decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Él nos va a dar la victoria, pero tenemos que pelearla. Amén. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. La versión NBI dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Escuche, David todo el tiempo era vulnerable, no ante los otros, ante Dios. Usted no me tiene por qué ver llorando en mi prueba. El que me tiene que ver llorando en mi prueba es el Señor. Usted no tiene por qué saber de mis quejas y de mis carencias. El que tiene que saberlo es quien me las puede dar, es el Señor.
Amén. David delante de los demás nunca era vulnerable. Él era el rey, él era el líder, él era el que iba delante, él era el que los sacaba a la batalla. Pero delante del Señor, David se postraba delante de Dios. En su momento de intimidad con Dios, él lloraba con Dios ahí solo. Sabe, ser valeroso, ser valiente implica que somos vulnerables, pero solamente delante del Señor. Amén. Delante de Dios somos vulnerables. Entonces, si estás hoy día, si estás en dolor, si estás en confusión, tengo una palabra para ti. Fortalécete en el Señor tu Dios. Amén. Para terminar el mensaje, vamos a ver 4 maneras de fortalecernos en el Señor. 4 maneras de fortalecernos en el Señor. Número 1, tu relación con Dios. Tu comunión diaria con el Señor te prepara para los problemas, te prepara para enfrentar los momentos difíciles. Cuando tú tienes comunión con Dios, pueden ocurrir situaciones difíciles en tu vida, pero tu comunión con Él te prepara para enfrentar el futuro, para enfrentar el mañana. Escuche, la respuesta natural de David a la crisis fue fortalecerse en el Señor. ¿Cuál es tu respuesta natural frente a la crisis? Muchas veces la gente en la iglesia, su respuesta natural ante la crisis es, no voy más a la iglesia. No sirvo más al Señor. ¿Cuál es tu respuesta natural ante la crisis? La respuesta natural de David a la crisis fue fortalecerse en el Señor. Escuche, Dios no es un cobarde y sus hijos no pueden permitirse serlo sabiendo a quién tienen de su lado. El problema es que no tenemos comunión con Él. Ese es el problema. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Oiga, si Dios, no si el vecino, no si el amigo, si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Nadie puede contra ti. Dios y tú ya son mayoría. Dios y tú ya son mayoría. Escuche, Jesús sabía cómo enfrentar las situaciones porque Él determinaba como prioridad pasar tiempo con su Padre para saber qué hacer en cada situación. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, cuando Jesús salía a predicar, Él ya sabía que lo que tenía que predicar. Cuando Jesús salía a sanar a los enfermos, Él ya sabía a qué enfermo tenía que sanar, cómo, dónde. Él sabía los milagros que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Él decía, yo no hago nada si primero no lo veo al Padre hacer. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hemos visto nosotros al Padre hacer en este tiempo? En la intimidad. ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado acerca de lo que tienes que hacer? ¿Qué decisión difícil debes tomar? ¿Le preguntaste al Señor primero? ¿Sabe? Una de las cosas que más me han dolido a mí como pastor en todos estos años es ver a la gente tomando decisiones estúpidas diciendo que Dios les dijo que lo hiciera, cuando Dios nunca le dijo. ¿Cómo te das cuenta? Por los resultados que obtuvieron después. Familias completas con tremendos propósitos de parte del Señor que terminan divididos. Unos en esta iglesia, otros en esta iglesia, otros en esta iglesia, otros ni siquiera congregándose. Cuando el deseo de Dios era que estuvieran juntos, trabajando, unidos. Y usted ve que se pierden propósitos, que se pierden destinos, no porque Dios se lo escondió, sino que porque la gente toma decisiones tontas. Cada decisión que tomemos debe estar fundamentada en nuestra relación con el Señor. ¿Con qué persona te vas a casar? ¿Se lo preguntaste al Señor primero? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Se lo preguntaste al Señor primero? ¿Dónde vas a vivir? ¿Se lo preguntaste al Señor primero? Ay, pastor, ¿cómo le voy a preguntar eso al Señor? Tienes que preguntárselo al Señor. Todo. Mi esposa ya es fanática, hasta le pregunta al Señor qué ropa se puede comprar o no. Yo no he caído en ese nivel de fanatismo.
Oiga, hermano, pero eso se llama dependencia de Dios. Pero es que cuando usted ve el libro de los Hechos, usted ve que el Espíritu Santo le hablaba a las personas y decía, no, dobla por esa calle. Literal. Anda a la calle que se llama derecha, ahí pregunta por cierto hombre que se llama Ananías, él va a orar por ti. Así hablaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sigue hablando igual hoy. El problema es que nosotros no nos queremos meter con Él para llegar a conocer su voz. El problema es que nosotros no nos queremos comprometer con Él, que queremos tomar la dirección que nosotros queramos. El problema es que si Dios me dice, no quiero que te cases con tal persona y yo tengo miedo de escuchar eso, que yo sé que no quiero escuchar y quiero hacer mi voluntad, ese es el problema. El problema es que no hemos aprendido a rendir nuestra voluntad y nuestro ser al Señor. Ese es el problema. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Qué tremendo! O sea, Jesús ni siquiera hablaba algo, sino era el Padre que se lo decía. Ese nivel de dependencia tenía. Oiga, y si el Hijo de Dios lo tenía, ¿qué cree usted? ¿Que usted y yo no necesitamos ese nivel de dependencia? Lo necesitamos más todavía. Señor, ¿qué hablo? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿dónde voy? Señor, ¿qué libro leo? Todo. Señor, ¿dónde vivo? ¿Dónde me cambio? ¿A qué país me voy? Señor, háblame, háblame, háblame. Porque si usted se va al país equivocado, su propósito se va a perder. Usted va a ser salvo, igual. Eso no está en cuestión, pero su propósito. Porque si Dios me llamó a Chile, ¿qué hago yo en Bolivia, por hermano? Si Dios me llamó a Chile, ¿qué hago yo en España, por hermano? Pero ¿me está siguiendo o no? O sea, si Dios me llamó a levantar una iglesia en Cerrillo, ¿qué hago en Las Condes, por hermano? Nada que ver. Gente desubicada en su propósito, en su destino, por no preguntarle al Señor. Y luego le pregunta, Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy? Bueno, porque te fuiste a vivir donde nunca te dije que tenías que vivir. Entonces, 4 maneras de fortalecerse en el Señor. Número 1, tu relación con Dios. Número 2, la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios. O sea, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escuche, el conocimiento es poder. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano, escuche lo que le voy a decir, no puede ser pobre. No puede. Porque la palabra dice que Dios desea que tenga salud y que yo sea prosperado en todas las cosas. Entonces, cuando yo no estoy prosperado, yo tengo autoridad de Dios para orar en contra de esa situación. O sea, el conocimiento me empodera. Cuando la palabra de Dios dice, tú y toda tu casa van a ser salvos, ese conocimiento me empodera para yo orar sabiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que toda tu familia llegue a los pies de Cristo. Tienes que orar esa voluntad. Amén. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo contestó? Citando la Escritura. Escrito está, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. Y el diablo callado, no hallaba qué hacer. Todo lo que el diablo tentó a Jesús, Jesús contestó citando la palabra, citando las Escrituras. Cuando el diablo te diga, estás enfermo, te vas a morir de esta enfermedad, ¿qué es lo que tienes que decir tú? En la cruz del Calvario, el Señor llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores. Yo creo que la voluntad de Dios es sanarme. Listo, punto. Pero si tú no sabes, si tú no conoces la palabra, si no conoces que tú fuiste escogido. Hoy día estaba con los músicos, con los de la alabanza.
Empezamos un discipulado, hoy día estamos estudiando el libro de Efesios. Si usted quiere, llegue a las 9 de la mañana, yo tengo un discipulado con ellos, estamos estudiando el libro de Efesios. Hoy día solamente estudiamos el capítulo 1 de Efesios. Y sabe que fue tan lindo, fue tan hermoso. ¿Sabe lo que entendimos? Que fuimos destinados, escogidos por Dios de antes de la fundación del mundo. Que Él nos predestinó. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros de antes de la fundación del mundo. Que de lo vil y de lo menospreciado, Él nos escogió a nosotros para ser sus hijos. ¿Sabe usted cómo le empodera y le cambia la mente a una persona el saberse escogido, elegido por Dios de antes de que el mundo fuera creado? Eso me hace a mí ver que aunque soy una persona de carne, de hueso, que un día se va a morir, el gran amor de Dios por mi persona, que Él me eligió y me escogió. ¿Sabe? Si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios lo eligió, es porque Dios lo escogió a usted, es porque usted tiene un valor, es porque Dios lo llamó a ser parte de la iglesia, de la esposa del Cordero, de la que va a gobernar por los siglos de los siglos. O sea, cuando uno dice Dios te ama, no es un cliché. Cuando uno dice Dios te ama, es porque Dios de verdad te ama. De verdad Dios te ama. Amén. Entonces necesitamos conocer la palabra, conocer las escrituras y saber cuándo y cómo echar mano de ellas. Cuando te esté faltando el aceite, cuando te esté faltando el gas, tú tienes que repetir el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mejor si tiene la Biblia textual que dice el Señor es mi pastor, nada me falta. No puedo tener carencia en mi vida porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Nada me puede faltar a mí. Soy un hijo del Señor, soy un hijo del Rey. Ahora, ¿van a haber momentos de escasez? Por supuesto que sí. Pero ahí es donde tú tienes que sacar todo lo que tú llevas dentro para cambiar esa situación en una situación de abundancia. La mujer viuda, dice la palabra, que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y dijo, voy a hacer una última tarta, me la voy a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Hasta que llegó el profeta. ¿Sabe lo que me da risa el profeta? Que el profeta dijo, mira, háceme una torta a mí primero. ¡Qué barza! Háceme una torta a mí primero y de lo que quede, hácete una para ti y para tu hijo. Pero ¿sabéis que te voy a dar un dato? Consíguete vasijas, no pocas. Y empieza a echar aceite ahí. Llama a tus vecinos, a tus amigos y comienza a echar aceite. Y ocurrió un milagro de provisión. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Tenemos que aprender a pasar por el valle de la enfermedad. Tenemos que aprender a pasar por el valle de la pobreza, porque ahí es cuando vamos a ver los milagros más grandes del Señor. Amén. Así es este asunto. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, guardar el testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Saben lo que es el testimonio? El testimonio es decir, es declarar lo que Dios ha hecho contigo. Eso es tu testimonio. El testimonio tiene poder. Escuche lo que le voy a decir. Las 5 personas con las que más te rodeas son tu atmósfera. Dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres tú. ¿Sabe por qué es tan importante el asunto de con quién yo me rodeo? Porque soy un receptor de lo que esas personas me digan. Entonces, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con mi esposa y le decíamos, mi amor, tenemos que cambiar nuestra atmósfera. O sea, tenemos que empezar a rodearnos de personas que hayan llegado más lejos que nosotros.
de personas que tengan más fe que nosotros, de personas que conozcan más la palabra que nosotros, de personas que hayan ganado más batallas que nosotros, porque ellos me van a empezar a contagiar a mí. Escuche, usted tiene que juntarse con los incrédulos o con la gente que no conoce al Señor para predicarles la palabra, para aconsejarlo, pero nunca se deje influenciar por ellos. Sea inteligente. ¿De quién usted se rodea? ¿A quién usted escucha? Usted tiene que filtrar incluso los predicadores que usted escucha. ¿Sí, así es? Porque usted le está dando poder al YouTube para que le enseñe a usted. Amén. Entonces cambie su atmósfera. La queja es un lenguaje del mal y no te llevará a la victoria. La queja es el lenguaje del infierno. Cuando usted se junta con personas que lo único que hacen es quejarse de que no tienen, de que les pasó esto, otro, ¿sabe? A mí me pasa que no quiero estar con ese tipo de gente. Porque su lenguaje me empieza a afectar a mí. Todo malo, todo malo, todo malo, todo malo, todo malo. No. Quiero rodearme de gente que hable bien, que tenga testimonio. El testimonio nos recuerda quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Recordar eso nos llenará de fe. Y que si Dios lo hizo conmigo, Él también lo va a hacer contigo. Que cuando yo le cuente un testimonio de sanidad, un testimonio de provisión, créalo, hermano, nunca vamos a estar hablándole una mentira, nunca lo vamos a estar cuenteando. Cuando usted escuche a un hermano que le diga, ¿sabes qué? Yo estaba pasando por una enfermedad y el Señor me sanó. Usted créalo, porque si Dios lo hace con él, Dios lo va a hacer con usted también. Esa es la palabra del testimonio. Amén. El testimonio en medio de la crisis, ministrate a ti mismo y di, tengo valor, tengo fortaleza. Mi fortaleza está en el Señor. Mi fortaleza es el Señor. Camino en poder, camino en autoridad. Puedo tener miedo, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. Camino en valor, no en desánimo. Camino en gozo, no en tristeza. Él ha cambiado y Él cambia y Él cambiará mi lamento en baile. Eso es el testimonio. Es declarar lo que Dios ha hecho por mí. Y si lo hizo por mí ayer, lo va a hacer hoy. Si lo hace por mí hoy, también lo va a hacer mañana. Porque yo conozco al Dios que he decidido servir. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Es un Dios que me dio esposa, me dio hijos hermosos cuando no podíamos tener hijos, me dio hijos. Cuando el diagnóstico médico era sobre mi esposa, no puedes tener hijos, Dios lo quebró y Dios nos dio hijos. Cuando no teníamos templo, Dios nos dio templo. Cuando no tenía trabajo, Dios me dio trabajo. Cuando no tenía provisión, Dios me dio provisión. Dios es un Dios fiel y verdadero, dice la palabra. Dios no miente. Él es un Dios veraz. Él cumple su promesa. Él cumple su palabra. Entonces, ¿dónde está tu valor y fortaleza? Está en el Señor. Apocalipsis 19:10 dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es la profecía? Oír de Dios y hablar a los hombres. Eso es profetizar. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, todo lo que Jesús ha hecho por mí, yo tengo que profetizarlo sobre otras personas. Si Dios lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. Por último, número 4, la compañía del consejo sabio. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Tenemos que aprender a dejar de vivir nuestra vida en soledad. El aislamiento no es de Dios. Elías se deprimió porque estaba solo. Elías se deprimió porque estaba solo. Escuche, la provisión de Dios viene de recursos y conexiones de reino que Él ha provisto para ti. Rodéate de gente de fe que te va a levantar, que te hablará vida, que te va a animar. Escucha lo que te voy a decir. Hay gente que Dios ha ungido para acompañarte en esta vida. Hay gente que Él ha preparado. No hay solo hipócritas, también hay gente de Dios. Hay gente que no va a la iglesia porque dice no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Es como si la gente dijera no voy al médico, no voy al hospital porque está lleno de enfermos. Es absurdo. O sea, el hecho de que en la iglesia haya gente hipócrita no quiere decir que sirves a un Dios hipócrita o que todos tus hermanos en la fe lo son. No es así.
El hipócrita se conoce en el camino y el veraz también. El fiel y leal se conoce en el camino también. Entonces rodéate de gente de fe. Hay gente que Dios ungió para acompañarte. No te atasques en el dolor, en la amargura, en la ira. Dios sabía que pasarías por ahí, pero no te quedes atascado ahí. Con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Por último, tu mejor consejero y ayuda es el Espíritu Santo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús aquí, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. El Espíritu Santo no solamente está contigo, está dentro de ti. Está dentro de ti. Él va contigo a todo lugar. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando no sepas qué decisión tomar, pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Necesitas hoy día valor y fuerza. Es el Espíritu Santo, dice la palabra, el que fortalece con poder nuestro hombre interior. En momentos claves tienes que orar, tienes que aprender a orar. Pídele al Señor que te dé las lenguas del Espíritu. Cuando tú oras en lenguas, dice la palabra que tu espíritu está orando misterios. Tu entendimiento no entiende lo que está orando, pero tu espíritu sí, y el Padre también lo sabe. ¿Sabe qué? Hay momentos en que tengo que orar por una situación y no sé qué orar, porque una cosa me parece buena y la otra cosa me parece bien también. Entonces, ¿cómo oro? ¿Sabe lo que hago? Empiezo a orar en lenguas. Porque cuando estoy orando en lenguas, es mi espíritu el que está orando con el Señor, el que le está hablando a Él en forma directa. Si usted todavía no ha sido bautizado en lenguas, pídele al Señor. Dice la palabra que usted puede pedir eso. Eso no es un don de los más espirituales. Es un don de los que lo pidieron. Así de simple es. Dígale al Señor, Señor, dame las lenguas del Espíritu para poder orar lo que no sé cómo orar. Amén.